muchas cosas que el Eterno está revelando en este tiempo y que nos permiten cada día poder avanzar en cuanto al estudio, en cuanto a comprender muchas cosas, analizarlas y evaluarlas con objetividad y de esta forma poder colocar las cosas como que en orden. Para nadie es un secreto cómo la religión, la Iglesia Católica, siempre ha tenido como que el control de todos los manuscritos, de todos los rollos, y en su momento también causó mucho daño, quemando y destruyendo todo aquello que en su momento salía del pueblo de Israel o era de esencia hebrea o partía de autores hebreos. Y de esta forma empezó a generar una manipulación de todo aquello que se iba consiguiendo y que ellos lo iban filtrando. Y de esta manera, de esta forma como que dejaban que la gente supiera o llegara a conocer lo que a ellos les convenía y querían que la gente supiera. Lo que no, simplemente lo colocaban a un lado, lo quitaban, lo tachaban, lo cambiaban. Y hay muchas cosas que nosotros, en la medida en que vamos estudiando, nos damos cuenta de esto. Y quería compartir con ustedes una enseñanza sobre algo que he venido estudiando y es en relación a la Biblia etíope. Una Biblia que la gente cataloga como apócrifo. Y al decir apócrifo ya la gente lo ve como algo satánico, cuando no es así, simplemente que quedó fuera del canon que estableció la Iglesia Católica y decidió qué libros entran y qué libros no, y evidentemente no va a dejar un libro que vaya en contra de sus intereses. No en vano el libro de los Macabeos no los dejó. ¿Cómo dejar un libro donde un pueblo está luchando por su identidad y por la Torá y lucha contra los grandes que tratan de prevalecer y anular a los pequeños? En un tiempo donde Roma estaba tratando de ejercer este dominio y de alguna manera acabar con todos estos pequeños grupos que podían causarle problemas, de igual forma vio en este libro un enemigo potencial que podía operar en silencio y de esta manera mermar o afectar al Imperio Romano. Por lo tanto, toman la decisión de evaluar bien qué libros se aceptan, cuáles no, qué se cree, se define muchas cosas que se transformaron posteriormente en el credo y de allí el dogma cristiano. Por lo tanto, esto me ha llevado a un análisis de todo lo que uno empieza a revisar dentro de la Biblia, en este caso, tanto lo que la gente llama Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, y es como un viaje al corazón del original. Mucha gente lo llama el cristianismo primitivo. A mí no me gusta mucho el término porque a principios el cristianismo no existía como tal. Y hay un evento que en su momento yo lo estudié, pero ahora lo estoy ampliando, y es el caso que vemos nosotros en Hechos, capítulo 8, verso 26 en adelante del Nuevo Testamento, que es fundamental para entender la conexión temprana de Etiopía con las enseñanzas surgidas desde Israel y que fueron la base para el origen de lo que posteriormente se llamó como cristianismo y toda su tradición. Y es que cuando vemos a este personaje que se encuentra con Felipe, ¿no? Y empiezan ellos a compartir allí, Felipe le pregunta que si entiende lo que estaba leyendo y él venía leyendo los rollos de Isaías y todo esto. Hay muchas cosas que surgen. En su momento yo lo estudié porque en el Nuevo Testamento aparecía como eunuco. Y la palabra eunuco no es la que aparece en los originales, sino hombre fiel. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia nos enseña que hay hombres que se hicieron fieles desde pequeñito, otros que nacieron siendo fieles, otros que en el camino se hicieron fieles
y así sucesivamente. Pero la versión colocó, hay personas que nacieron eunucos, que se hicieron eunucos, otros que pues, con el tiempo se hicieron eunucos a causa de la labor y todo esto. Y eso fue lo que leyó Orígenes y se castró, lamentablemente. Ahora, este administrador fiel, conocido en el Nuevo Testamento como el eunuco y que es etíope, es un alto oficial de la reina Candace. Es la reina de Etiopía y él viajaba de regreso a su tierra natal desde Jerusalén. O sea, cuando él se encuentra con Felipe, no iba a Jerusalén, ya venía de Jerusalén. Y cuando venía, iba leyendo el rollo. Una de las preguntas es, ¿de dónde sacó ese rollo? ¿O por qué este hombre adquiere o tiene este rollo del profeta Isaías? Este hombre que estaba leyendo al profeta Isaías, específicamente el pasaje sobre el siervo sufriente que aparece en Isaías 53, esta era una porción de la escritura hebrea. Hay muchos comentarios entre los filólogos, los historiadores, los biblistas, la crítica textual, que habla de que probablemente fuera una copia de la Septuaginta. Unos dicen que no, otros dicen que era directamente del hebreo. Incluso se enseña, y también por allí lo estoy desarrollando, cómo el libro del profeta Isaías fue escrito en 3 tiempos por personas diferentes. Vemos que la primera parte sí es escrita directamente por el profeta Isaías, pero lo posterior no. Desde el 40 hasta el 55, si no me falla la memoria, fue por otra persona muy cercana a él, y del 56 hasta el final, que creo que es el 66, fue por sus discípulos. Pero todo esto se le atribuye al profeta Isaías. Ese es un tema bien interesante y que nosotros debemos también ir profundizando. El asunto es que este hombre era visto como una especie de temeroso de Elohim. Un temeroso de Elohim es alguien que de alguna manera comparte, vive, disfruta muchas cosas de la Torá sin hacer una conversión total. Por eso se le llama temeroso de Elohim. Ahora, miren que dicen que él es una persona que era administrador del reino, ¿ok? En este caso, de Candace. Candace es un título, no es un nombre personal, ¿ok? Del meroítico, Candac. Era el título de las reinas de Cus y de Meroé, en Nubia, al sur de Egipto. Así como se usaba el título de Faraón en Egipto y de César en Roma, Candace también era un título. Quiere decir que este hombre era el administrador de los bienes de la reina o de la máxima autoridad de este lugar, y el título que optaba era este. Quiere decir que estamos frente a un poder femenino. O sea, las Candace ejercían autoridad política, militar y religiosa. Algunas fueron reinas guerreras como Amanirenas, que enfrentó al Imperio Romano en el siglo I antes de la Era Común. Es interesante cuando empezamos a estudiarlo, porque un simple encuentro entre Felipe y este hombre, todo lo que hay detrás. Es un administrador de bienes, por lo tanto, seguro que iba por asuntos de negocio a Jerusalén, va a lo mejor con una encomienda de esta reina, compra este libro del profeta, este manuscrito, se encuentra con Felipe, Felipe le pregunta que si comprende lo que está leyendo, y detrás de todo eso, que es lo que quiero compartir con ustedes, hay toda una historia y una serie de elementos que pudieran ser la base sobre la cual descansa lo que conocemos como la Biblia etíope. ¿Ok?
Entonces, Candace en la Biblia, como aparece en Hechos 8:27, se menciona de esta manera este hombre, ministro de esta mujer que había viajado a Jerusalén para adorar o para ir a presentar alguna reverencia, algún obsequio, una ofrenda o algo. Este episodio muestra la conexión espiritual y política entre Etiopía y Jerusalén y cómo la corte de Candace, de esta mujer, participaba en la vida religiosa judía. O sea, cómo tenían una relación. La reina Amanitere, de acuerdo a las investigaciones, sugieren que era una reina o tenía este título de Candace mencionada en Hechos y que podría ser Amanitere, quien reinó entre el año 25 y 41, o como es conocido, después de Cristo. Quiere decir que este hombre, que en el Nuevo Testamento lo llaman eunuco y que simplemente es un administrador de este reino, la reina de ese momento era Amanitere. ¿Ok? Ahora, la visita de este hombre a Jerusalén refleja la atracción que había en África por el judaísmo, por la Torá y la apertura de Etiopía hacia la fe de Israel. Quiere decir que de alguna manera en Etiopía había como esas enseñanzas, esas tradiciones, había un bagaje de todo lo que era la cultura hebrea y toda la sabiduría que se daba a conocer a través del pueblo de Israel. Al punto que estudiando en un momento empezamos a ver que habían muchos miembros de una de las tribus perdidas, que si no me falla la memoria, creo que eran llamados los Falashá, y estos Falashá eran judíos etíopes. Eran judíos etíopes. Y eso llama poderosamente la atención. Hubo toda una acción en favor de estos hombres por parte del gobierno de Israel para traerlos a Israel. Y de esta manera se dio toda una operación, que no recuerdo ahorita el nombre de la operación, pero eran judíos etíopes y se le llamó de esa manera Falashá. Quiere decir que había un puente cultural bajo las reinas que tenían este título de Candace y fueron mediadores entre África y el mundo mediterráneo, mostrando que Jerusalén era un centro espiritual que atraía incluso a las cortes extranjeras y a sus autoridades preeminentes. Quiere decir que el reino de Axum y las reinas Candace revelan una historia de interconexión entre África y Jerusalén, donde el comercio, la religión y el poder político se empiezan a entrelazar. Axum fue un imperio cristiano temprano con raíces en la tradición salomónica. Ahora vamos atrás. Mientras que Candace simboliza el liderazgo femenino africano que participó en la vida religiosa de Jerusalén, pero juntos muestran cómo Etiopía no fue un espectador distante, sino un actor activo en la historia bíblica y en la expansión de la fe hacia nuevas tierras. Muy interesante todo esto, porque la pregunta que se hace uno, entonces, ¿de dónde obtuvo el rollo? ¿Por qué el rollo de Isaías? Y casualidad ir leyendo lo que aparece en Isaías 53. Este hombre que había estado en Jerusalén presentando sus ofrendas y una serie de cosas en el templo, como era un oficial de alto rango, era el administrador de un reino y su tesorero, adquirió este costoso pergamino de Isaías en Jerusalén. Dicen historiadores que lo más probable es que lo comprara y a un costo bien elevado a los escribas, que dentro de había un área que no especifican, era como el centro, llamémoslo, de comercio de texto, donde la gente podía comprar algún manuscrito, algún pergamino, algunas frases específicas de un rabino o un sefer o algo así.
Y de esa manera la capacidad que este hombre tenía, y más siendo representante de una reina, para poseer y leer un rollo tan valioso en su carroza, esto indica el estatus y su profundo compromiso con la fe. De allí que este encuentro es considerado por la tradición etíope como el punto de partida, donde entonces ahora empieza a florecer esta nueva visión, ¿no?, de la Torá y todo esto, pero a la luz de las enseñanzas de este gran maestro que estaba ganando mucha popularidad, como lo era Yehoshua. Entonces, lo que vemos nosotros en una cita en Hechos, donde se dice que había un eunuco y se encuentra con Felipe, mire todo el trasfondo que hay y lo que representa. Así que, si este hombre era el administrador de este reino y el enviado por esta reina, nos está mostrando una conexión muy fuerte y sobre todo la relación que había en lo espiritual, porque está comprando un rollo. ¿Y cuántos rollos, cuántos manuscritos no habrían allí y llevarse el de Isaías? Ahora, ¿cómo esta gente etíope conocía de todo esto? Vemos que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 10 y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, la reina de Saba visita a Salomón en Jerusalén. O sea, la reina de Saba se da cuenta de la sabiduría de Salomón. Ya era alguien que tenía mucha fama y ella va a Jerusalén para conocerlo. Y ella queda impresionada por la sabiduría y la riqueza de Salomón. Y lleva regalos de oro, piedras preciosas, especies, y reconoce la grandeza del Elohim de Israel. En la tradición etíope, Kebra Nagás, este texto medieval sostiene que la reina de Saba, estamos hablando de este texto que se le llama Kebra Nagás, esta reina de Saba llamada Maquedá, tuvo un hijo de Salomón cuyo nombre es Menelik I, considerado el primer emperador de Etiopía. O sea, el primer emperador de Etiopía es alguien nacido de una reina, que en este caso es la reina de Saba, que tuvo una relación con Salomón y que conoció producto de la fama que tenía Salomón por ser alguien de mucha sabiduría, o por lo menos cómo manejaba los intereses del Eterno, el pueblo de Israel y una serie de cosas. Y ella como reina, como alguien que apreciaba esto por entender lo que es la autoridad, quiso conocerlo, llevó todos estos presentes y fue tanto el impacto que hasta un hijo tuvo con él. Y este hijo es Menelik I, considerado el primer emperador de Etiopía. Ahora, hay leyendas que no podemos obviar y que de alguna manera es bueno también conocer, porque según una de esas leyendas, Menelik, cuando empezó el asedio romano y todo esto, dicen que él se llevó el arca de la alianza desde Jerusalén hasta Aksum, estableciendo un vínculo directo entre Etiopía y la fe israelita. Por lo tanto, empezamos a ver aquí la relación tan profunda que hay entre Etiopía e Israel. Una relación que viene desde los días de Salomón, al punto que el primer emperador, porque recuerden que estamos hablando de que siempre eran mujeres, eran Candás, y vemos aquí el primer emperador, un hombre, y es nada más y nada menos que hijo de Salomón. Por lo tanto, esta dinastía tiene una gran legitimidad porque es una dinastía salomónica, pero etíope, al punto que se proclama descendiente de Salomón y Maquedá, lo que dio a los reyes etíopes un fundamento espiritual y político único, y por eso la gran conexión que tenían con Jerusalén. Ahora podemos entender todo este largo, ¿no?, trayecto histórico y por qué esta mujer envía a este hombre a comprar un rollo de Isaías, o cuando va a presentar
esas ofrendas y todo esto de parte del reino, en nombre del reino, va a dar pleitesía al Elohim de Israel, este hombre compra este rollo y se encuentra a Felipe. La tradición salomónica reforzó la idea de que Etiopía estaba conectada con el Elohim de Israel. Esto explica la presencia de comunidades judías etíopes, conocidos como los Beta Israel, que mantuvieron práctica como la circuncisión, el Shabbat, el Kashrut. Cuando Etiopía adopta el cristianismo en el siglo IV, la narrativa salomónica se integró en su identidad. ¿Ok? Miren todo el proceso. Hasta el siglo IV de la era común, nosotros estamos viendo toda una línea, una narrativa salomónica con la Torá, gente que se hacía el Brit Milá, que guardaba Shabbat, que guardaba Kashrut. Y de esta forma es que empieza a surgir la iglesia ortodoxa etíope y se consideró heredera de la alianza divina con Jerusalén como referencia espiritual. Quiere decir que la historia de Maquedá y Salomón permitió a Etiopía verse como parte del plan divino, no como un pueblo periférico, sino como heredero directo de la tradición bíblica. A través de la reina de Saba y este mito también del Arca de la Alianza, Etiopía se vinculó espiritualmente con Jerusalén y con la tradición israelita. Y este vínculo legitimó su monarquía y le dio forma a sus prácticas religiosas y consolidó la idea de que Etiopía era un pueblo elegido con una misión sagrada. En términos históricos y teológicos, esta conexión explica por qué Etiopía desarrolló una religiosidad única, profundamente marcada por la memoria de Salomón y la herencia bíblica. Miren cómo unos versos que aparecen en Hechos nos entrelazan con eventos previos a ese hecho, pero también posteriores a él. Cuando empezamos a ver cómo parte todo desde Salomón con Maquedá y posteriormente con la iglesia ortodoxa de allá de Etiopía, cómo empieza a surgir todo esto en el siglo IV, hablando de el cristianismo, ¿ok? Esta iglesia ortodoxa etíope. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ahí entra lo que vengo estudiando, la Biblia etíope. Si esta comunidad, si este lugar tenía esa tradición religiosa y guardaba mandamientos como Shabbat, como Kashrut, comer, alimentarse de forma debida, no comer algo inmundo, guardaba Shabbat, se circuncidaban, quiere decir que conocían la Torá, pero también conocían los profetas, porque miren que este hombre está llevando un libro o un sefer, un manuscrito que ha comprado a su reino por orden de la reina. Quiere decir que se daban a la tarea de estudiar. Y era tanto la conexión espiritual que este hombre, siendo el administrador fiel, él lleva estos presentes a Jerusalén para presentarlos y de esta manera seguir con lo que probablemente era parte de una tradición y que a lo largo de la historia habría que ver la continuidad de todo esto. Pero que posteriormente en el siglo IV, entonces surge la iglesia etíope, una iglesia ortodoxa, pero que mantiene su conexión con la Torá. Ahora, si esta gente tenía siglos estudiando la Torá, estudiando los profetas, guardando la Torá, y ellos establecen esta Biblia etíope, ¿hasta qué punto hay cosas en esta Biblia que son de interés y que lamentablemente no sabíamos hasta que ahora se ha dado a conocer y es difícil investigar bastante o por lo menos a profundidad sobre ello? Yo me he puesto a investigar y me ha costado encontrar mayor información. De hecho, en algunas partes, en algunas páginas y todo esto, donde he querido entrar,
me aparece que no aparece la imagen, que no aparece la información. No, no aparece, no aparece, no aparece. Entonces, ¿qué tratan de ocultar o por qué están queriendo impedir que nosotros podamos leer o tener acceso a esta Biblia etíope? Hay muchas cosas que revela esta Biblia etíope y que he podido ir conociendo, que de hecho, a diferencia del canon católico, que es el que se hereda, y de esta manera el canon establece el número de libros que deben existir, la Biblia etíope tiene 81 libros. Y aquí nos muestra o nos da testimonio de la diversidad y que más que una Biblia alternativa, esta Biblia etíope es un archivo vivo de la pluralidad de lo que había originalmente cuando vemos nosotros el nacimiento o el surgimiento de lo que posteriormente se llamó como cristianismo y que tenía una gran influencia judía, africana, porque era de Etiopía, pero también helenista, producto de todo lo que se venía desarrollando y divulgando de los padres de la iglesia, la teoría patrística, que eran simplemente gente con esa mentalidad griega. Ahora, un canon que es único y extenso, ¿ok? Dice, custodiada por la iglesia ortodoxa etíope, Tehuahedó, es una de las Biblias más antiguas y completas del mundo. Su rasgo distintivo es la inclusión de numerosos libros que la gente llama apócrifos y deuterocanónicos considerados inspirados por esta tradición. Recordemos que el término apócrifo lo que traduce es como oculto, no como algo satánico ni diabólico. Porque la gente dice, no, es un libro apócrifo, como que fuera del diablo. No, un libro apócrifo es algo oculto y no está dentro del canon, porque así les convenía o así decidieron quienes establecen el canon que todos son de procedencia católica. Entonces se refiere, cuando hablamos de término apócrifo, a textos no incluidos en otros cánones, pero que en Etiopía fueron preservados. Quiere decir que hay una cuna de una fe que es milenaria. Cuando vemos nosotros la cristianización temprana, el reino de Aksum adopta el cristianismo como religión estatal en el siglo IV de la era común, bajo el reinado del rey Esana, convirtiéndose en una de las primeras naciones cristianas. Entonces es una iglesia cristiana ortodoxa etíope. ¿Ok? Hay un encuentro fundacional, ya que la tradición considera esta purificación. Ahora vamos a ver cómo interpreta el surgimiento de esta iglesia cristiana que surge ahora en Etiopía, cómo ellos empiezan a reinterpretar lo que anteriormente ellos habían leído. Entonces, cómo ellos están reinterpretando lo sucedido entre el tesorero, que en hecho aparece como eunuco, y Felipe. Ellos empezaron a reinterpretarlo, y de allí la tradición que considera el bautismo de este hombre etíope por el apóstol Felipe como el punto de partida simbólica del cristianismo en la nación. Este hombre jamás pensó que se estaba haciendo cristiano, Felipe mucho menos, simplemente venía de regreso, se le encuentran, habla, se purifica, pero en ningún lado ellos están pensando que lo está bautizando o que ahora es cristiano. Esa es la reinterpretación 4 siglos después. Hay raíces múltiples porque la iglesia etíope desarrolló una entidad propia marcada por sus profundas influencias judías a través de los grupos que llamaron Beta Israel, sus tradiciones orientales, pero también las locales. El vehículo de la preservación es lo que llamamos nosotros en la escritura, fueron traducidas a la antigua lengua semítica conocida como Ge'ez. Es una lengua semítica, por lo tanto, era fácil de poder entender si alguien sabe hebreo, porque tiene las mismas raíces. ¿Ok? Esta traducción fue crucial,
ya que preservó, y es allí donde quiero hacer el énfasis, preservó la versión completa de textos que se perdieron en otras partes del mundo, y yo agregaría que los hicieron perder, como el libro de los jubileos, el libro de Enoch, que bueno, que nadie los tiene, que nadie los encuentra. ¿Por qué? ¿Qué dicen estos libros? Que cuando hacen el canon o empiezan a establecer qué es lo que vamos a seguir, porque ellos se encargaron de construir la historia y nosotros queremos que la gente sepa de Jesús lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, lo que a nosotros nos conviene. Y lo que dijo Jesús que no nos conviene, simplemente lo rechazamos y empezaron a construir la historia. Entonces, el Jesús o el Yehoshua que vivió a principios de siglos, que estuvo en Jerusalén, que debatía con fariseos, que confrontaba a los saduceos, que enseñaba, que hacía milagros, no es el Jesús que empezó a surgir posteriormente y que fue el resultado de una construcción religiosa de parte de la Iglesia Católica para resguardar sus intereses y presentar a un personaje totalmente diferente al que nosotros conocemos. Si la misma Escritura nos dice que hay tantas cosas que enseñó y que hizo Yehoshua, que si las llegan a escribir no cabrían, la pregunta es, ¿por qué solamente 4 evangelios? Y no solamente 4 evangelios, sino que el primero fue el de Marcos, y tanto Mateo como Lucas tomaron muchas cosas de Marcos, porque no las tomaron de otro. Más allá de que Lucas evidentemente investigó también otros manuscritos, y ahí entra el documento Q, que también es importante poder conocer y que estoy investigando al respecto, porque si nosotros no conocemos el origen de las cosas, si nosotros no nos damos a la tarea de evaluar la historia, estamos condenados a seguir viviendo en una esclavitud religiosa o en la prisión de aquellos que manipularon el texto y que se dieron a la tarea de dar a conocer lo que a ellos les conviene, y por supuesto no van a permitir algo que esté en contra de sus intereses y de lo que estaba surgiendo, en este caso, del Concilio de Nicea. O sea, ¿cómo podemos nosotros ver algo como espiritual que se debata qué postulado, qué concepto es apropiado o no? Yo creo que el sol fue creado así. ¿Quiénes votan? Bueno, votaron 200 a favor. ¿Y quiénes están en contra? 210. Ok, entonces el sol es de la forma en que estos 210 dijeron de esta manera. Entonces 210 es lo que aceptaron, de esta manera quedó registrado y así nosotros asumimos cómo fue creado el sol, por poner un ejemplo. ¿Ok? Pero la verdad del sol, por tener apenas 200 votos, como no fue mayoría, pasó al olvido. El asunto es que lo que pasó al olvido es la verdad. O sea, el cristianismo que se fue construyendo a lo largo de este proceso religioso no necesariamente está apegado a la verdad, pero sí a la conveniencia de quienes manipularon los textos. O sea, la mayoría de los cristianos pudieran seguir y creer lo que a dedo y en votación privada designaron como verdad y de esta manera lo aprobaron para que fuera parte del credo. Y el que pensara diferente o de alguna manera enseñara, celebrara o practicara algo que tuviera relación con los judíos, simplemente entraba en so pena de muerte, dicho por el emperador que era visto como un dios. Entonces, teniendo un emperador visto como un dios y por el otro lado los intereses políticos y con ello también los religiosos y la forma de unificar y vamos a seguir una sola línea y aquí vamos a crear, porque como ellos dijeron, nosotros tenemos nuestro propio Señor, nuestra propia cena, nuestro propio día de reposo, se dieron a la tarea de crear un cristianismo que en la actualidad no tiene ningún fundamento, pero que la gente ha seguido.
Y la gente se ha dado a la tarea de seguir repitiendo y repitiendo sin evaluar qué repite. Repito, nosotros si no nos damos a la tarea de estudiar, de conocer la historia y el origen de las cosas, estamos sujetos a seguir repitiendo los errores y seguir presos o en cautiverio de la Iglesia Católica, de la cual la gente todavía no se ha desligado y sigue ejerciendo control. ¿Qué iglesia evangélica se atreve en un servicio decir, vamos a leer el libro de Enoch? Aquí está el libro de Jubileo, vamos a leerlo. Incluso hasta el libro de los Macabeos. ¿Qué iglesia evangélica puede decir, y vamos a leer esto? O estoy enseñando basado en el libro de Macabeos. Se van a levantar y le van a decir, hermano, usted está fuera de orden. Ese libro no está en la Biblia. En la Biblia que decidió la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que la evangélica llama la gran ramera, pero que es evidente que sigue teniendo control sobre ella. Entonces, ¿cómo decir por un lado que no tenemos relación con ellos y por otro estamos sujetos a la interpretación y al canon que ellos establecieron? Al punto que pastores desde el púlpito leen y dicen, vamos a leer en San Mateo, San Marco, San Lucas y San Judas, o San Juan, perdón. Nos están mostrando que de alguna forma sigue esa dependencia. Lo importante de esta Biblia etíope es que las escrituras fueron traducidas a la antigua lengua semítica, Ge'ez, y que esta traducción fue crucial porque se preservó la versión completa de textos. O sea, estas personas tenían manuscritos del primer siglo. Y esos manuscritos, si nosotros los leemos y los comparamos con lo que tenemos nosotros, ¿cuántas cosas no vamos a descubrir y conocer que va a hacer que caiga por completo o se debilite o se ponga a tambalear el credo cristiano? Si la base principal para la traducción del Antiguo Testamento fue la Septuaginta, la versión griega, un corpus de texto más amplio que el posterior canon hebreo. O sea, estas personas tienen la ventaja que no tienen ninguna relación sus escritos, ni siquiera con la Septuaginta. Que la Septuaginta también parte de un cuento que bueno, que este rey mandó a llamar a 70 sabios y los metió a cada uno en un cuarto y le dijo, bueno, escriban la Torá cada uno, y que cuando salieron las 70 eran igualitas. Esto se oye muy bonito, espiritual y milagroso, pero eso no fue así. Y de hecho, eso solamente aplica a la Torá. Pero el resto totalmente fue parte de lo que la iglesia quiso establecer. O sea, cuando se habla de la Biblia, de la Septuaginta, todo eso no fue escrito por hebreos, ni por sabios hebreos, ni nada por el estilo. Ah, bueno, que nos los hicieron creer y que mucha gente todavía lo dice, bueno, allá cada quien. Cuando vemos esta Biblia etíope, tiene 81 libros. 81 libros. La católica tiene 73. Y la iglesia evangélica protestante tiene 66. O sea, le han ido amputando y amputando más. El canon de la iglesia ortodoxa Tewahedo etíope se compone de un total de 81 libros. Este número contrasta con los 66 libros del canon protestante y los 73 del católico, debido a textos canónicos exclusivos de la tradición etíope. Estos libros adicionales ofrecen perspectivas únicas sobre angelología, el origen del mal, la ley eclesiástica y la cosmología. Yo quisiera ver cómo esta gente empezó a enseñar el origen del mal y sobre los ángeles y todo esto, y compararlo con lo que nosotros tenemos. Entonces, ellos hablan de una estructura del Antiguo Testamento conformada por 46 libros, no los voy a mencionar todos aquí, pero quedan registrados para que ustedes lo puedan ver en clase. Y la estructura del Nuevo Testamento está compuesta por 35 libros.
27 libros universalmente aceptados, como los Evangelios, los Hechos, las Epístolas y Apocalipsis, 8 libros aparte, que son principalmente textos de derecho canónico y orden eclesiástico de la iglesia primitiva, y destacan el sínodos o los cánones eclesiásticos. También está el libro de Clemente y la didascalía, un manual de instrucción eclesiástica. El texto más famoso y distintivo del canon etíope, citado en la epístola de Judas, como aparece en el Nuevo Testamento, es el libro de Enoc. O sea, la Biblia etíope, que se ha mantenido a lo largo de los siglos, originalmente, y que está escrito en una lengua semítica, imagínense lo cercano al original que tiene el libro de Enoc. ¿Y cómo decir que no podemos aceptarlo, leerlo, si el libro de Enoc es citado en el Nuevo Testamento por Judas? Tiene un contenido apocalíptico y habla de muchas cosas, incluso habla del origen de los nefilín, de los gigantes, la causa de la corrupción de la humanidad. Ofrece una compleja enseñanza en la parte teológica porque habla de la angelología y la demonología, y presenta la figura mesiánica de el Hijo del Hombre, un juez celestial preexistente. Bueno, ¿cuántas cosas no dirán? También hablan acá y dan la explicación sobre el origen del mal, el nacimiento de los nefilín, la corrupción y el juicio. Habla también de unos 200 vigilantes que descienden al monte Hermón y enseñan también una serie de artes prohibidas, donde se unen a mujeres humanas y enseñan a la humanidad conocimientos y una serie de cosas. Empieza a explicar mucho en relación a ciertos elementos que la gente no ha tomado en cuenta. Otro de los textos que aparece es el texto de los jubileos, conocido como el pequeño Génesis, porque reinterpreta la historia desde la creación hasta Moisés en ciclos de 49 años. Entonces él empieza a manejar todo por ciclos de 49 años, desde Génesis hasta Moisés. Subraya que la ley, en este caso la Torá, revelada en el Sinaí, ya era practicada por los patriarcas, dándole un carácter de ley eterna. Y no es mentira, porque Abraham dice que oyó y guardó los mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas. Y muchos años después es que surge Moisés. Y añade este libro, añade muchos detalles que no se encuentran en Génesis. ¿Ok? Como que Adán y Eva estuvieron 7 años en el Edén antes de la caída. Y ese es un tema que también estoy estudiando a profundidad. Dicen que este libro, hablando de jubileos, impactó mucho el calendario y la parte litúrgica, porque la división de la historia en semana, en años, jubileo, influyó profundamente en el calendario litúrgico de la iglesia etíope. Refuerza la importancia de la observancia del Shabbat y otras celebraciones, presentándola como mandato celestial y eterno. No creo que eso le guste mucho a la iglesia católica. Y actúa como un comentario teológico para interpretar el resto de las escrituras para la tradición etíope. Quiere decir que esto nos ayuda a ampliar el horizonte teológico, porque empiezan a narrarnos la historia de la fe, pero con un enfoque y un contenido diferente de los libros de los macabeos. Interesante. La ascensión de Isaías, relatos visionarios sobre el Mesías, el mundo celestial, una detallada profecía sobre los últimos tiempos. ¿Sería por esto que este hombre compra este Sefer, estos manuscritos de Isaías, para estudiar a profundidad la ascensión de Isaías y todo lo que narra en ese manuscrito? Dice que habían manuscritos ilustrados considerados entre los evangelios cristianos más antiguos del mundo. Interesantísimo. Dice que es un archivo vivo de la pluralidad, ya que la Biblia etíope no es una Biblia alternativa, sino un testimonio excepcional de la diversidad de tradiciones en el original o en lo primitivo antes de la fijación de un canon universal.
O sea, ya esto estaba codificado, organizado, estructurado antes de que surgiera el primer canon. Mantiene viva una memoria textual que en otras iglesias se perdió o fue marginada, entrelazando influencias judías y africanas. Ofrece una ventana única al pensamiento religioso de la antigüedad, siendo un objeto de estudio crucial para los teólogos, los filólogos y los historiadores. Todo esto nos muestra cuánto debemos estudiar, cuánto conocemos realmente de la verdad y cuánto nos falta por aprender de la misma. Cuántas cosas ignoramos, cuántas cosas la tradición religiosa se ha dado a la tarea de querer esconder, tapar, de ocultar, para que nosotros no sepamos. ¿Hasta qué punto la manipulación de Roma ha tenido poder para nosotros creer ciertas cosas que realmente no son? ¿Cuántas prohibiciones, cuántos tabúes se han implantado? Muchas veces cuando empezamos a estudiar esto, la pregunta que me hago es, si nosotros depuramos con la verdad, con fuentes fidedignas, con manuscritos, desde la perspectiva hebrea, si nosotros depuramos el sistema de creencia cristiano, ¿cuánto se pudiera sostener o mantener? ¿Qué cosas seguirían siendo verdad? ¿Cuáles cosas caerían por no tener fundamento? ¿Qué haríamos con los manuales de doctrina que se defienden a capa y espada y mucho más que la misma Biblia? ¿Cuántos intereses no quedarían en evidencia y cómo lo que se destruyó atentaba por completo contra la Iglesia Católica y cómo nos abriría una puerta y un nuevo escenario totalmente diferente que pudiéramos llamar el fin de la Iglesia? Para que de esta forma la gente empezara a estudiar y se diera cuenta que no tiene la verdad absoluta, que lo que defiende a capa y espada probablemente sea lo que la Iglesia Católica quiso que usted y yo sepamos, pero la verdad la escondieron, la manipularon, la quemaron. Pero empezamos a ver estos manuscritos, esta Biblia, todas estas enseñanzas, todo lo que se descubrió en Qumran y posterior a él, y empezamos a ver que hay muchas cosas que están saliendo. ¿Será por eso que cada vez que hay un descubrimiento o se encuentra un documento, inmediatamente surge una comisión del Vaticano y va a averiguar, a revisar qué fue lo que descubrieron y que lean y para ver qué dice? O sea, ellos están procurando que la gente no se dé cuenta de la verdad o que no despierte a ello. Y por lo tanto se ganan muchos enemigos los que están mostrando la verdad o están enseñando algo diferente a lo que la tradición ha venido enseñando y de alguna manera defendiendo a ultranza. Pero repito, si todo el sistema de creencia y estos manuales doctrinales pasan por el filtro de estos manuscritos antiguos, de estas Biblias y toda la luz de las fuentes hebreas, ¿qué es lo que va a quedar de manual de doctrina? Del sistema de creencia, ¿qué se mantendría y qué no? ¿Qué cosas tendríamos que echar a un lado y decir, no funcionan, no son válidas, no tienen un origen inspirado por el Eterno X o Y? Creo que el nivel de asombro todavía no hemos llegado al máximo. Creo que esto va a causar una conmoción y empezaremos a ver cómo surgirán muchas cosas que van a empezar a despertar y que la gente va a salir del cautiverio y que las iglesias van a tener que revisar muy bien lo que van a seguir enseñando. Y eso va incluso con aquellos que están enseñando la Biblia bajo la perspectiva hebrea y transformaron eso en una religión más. En una religión más. Un culto, celebro Shabbat, celebro la fiesta, me pongo esto, aquello y más nada. Y hacemos esto y palabras en hebreo para aquí y para allá. No estudian nada más.
Esto me llegó, con esto me conformo, yo cambio esto, quito aquello, suplanto esto, lo maquillo y lo presento ahora y listo. ¿Y qué es lo que hacen? La misma tradición de siempre. Siguen un rito, un tradicional. No hay una enseñanza diferente. No se está profundizando. Y cuando empiecen a salir todas estas enseñanzas y todas estas verdades, hasta ellos mismos van a quedar atrás. Porque ya no tienen más nada que aportar. Ya no están dando alimento fresco, ya no están dando algo nuevo, pero que tiene un origen muy antiguo. No se están dando a la tarea de acercarnos más a la verdad a través de esta herramienta que es el estudio de la Biblia bajo la perspectiva hebrea. Esto no es una religión, no es un movimiento. Es una forma de percibir, de captar, de interpretar la Biblia desde sus fuentes originales. Y eso tiene que llevarnos a una profunda investigación. Yehoshua lo dijo, que debemos escudriñar. Y la gente no está escudriñando. La gente pasa todo el día así, jugando, saltando por aquí, por allá, en esto, lo otro. Ah, llegó el fin de semana a la parashá. Aquí me siento a la parashá. Ok, sigo, lo mismo. Llega una celebración, hay la celebración. Llega el viernes, pum, a prender las velas, tal, listo, el pan, la cosa. Viene el sábado en la mañana, estudiar la parashá. Después, otra vez lo mismo. Transformaron este despertar, este proceso de restauración, en una religión más. O sea, cayeron en el mismo error. En vez de ser un canal de bendición y llevarnos a una verdad y que de manera progresiva vayamos profundizando y profundizando, se quedaron en la capa superficial, se quedaron en la orilla. No hay una enseñanza que vaya más allá. De hecho, no han estudiado, no han profundizado más. Y están saliendo personas con una formación académica mucho más profunda, con un conocimiento de mayor calidad en cuanto a lo original, en cuanto a todo esto, que muchas de estas personas que dicen ser rabinos y moré, van a tener que sentarse a estudiar con estos que están saliendo. Porque de alguna manera están mostrando muchas cosas utilizando la historia, la arqueología, manuscritos antiguos, la crítica textual, las ciencias bíblicas, la filología. Todo eso lo están utilizando y están descubriendo muchas cosas. Por eso uno no puede parar de estudiar. Uno tiene que seguir estudiando y profundizando cada día más. Esto es algo en lo cual nosotros no podemos decir ya yo lo sé todo o esto es todo y quedarme con eso. Porque ese inconformismo va a ser mi peor enemigo. Y lo peor del caso es que de esa misma manera yo estanco a todas las personas que están estudiando conmigo y que van a llegar a un nivel y ahí no van a seguir creciendo. Hasta allí llegaron. Chao. Tienen un problema muy serio, pero también una gran responsabilidad y un reto. Yo tengo que seguir estudiando y estoy tomando y me estoy alimentando de todas estas fuentes. Estoy estudiando ciencias bíblicas, estoy profundizando en la filología, en la crítica textual, en todo esto. ¿Por qué? Porque es importante. O sea, absurdo y hasta estúpido de mi parte pensar que tengo mucho conocimiento, que sé mucho, cuando hay tanto por aprender y que me muestra que solo sé ciertas cosas que me han ayudado, claro que sí, pero hay que seguir, hay que avanzar. Y conmigo, todas las personas que están estudiando, que sigan avanzando también conmigo, que sigan aprendiendo, para que puedan ser libres, como dijo Yehoshua. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hay personas que empezaron a conocer esto y se devolvieron para la cárcel. Y hay otros que están entretenidos con 2 o 3 cositas que aprendieron de la perspectiva hebrea y ya. Piensa que están bien, que se lo saben todo y que no hay ningún problema. No sea tan tonto. Y disculpen la expresión. Pero es una actitud tonta. Si somos objetivos, si somos sinceros, si queremos caminar con integridad, debemos reconocer que no lo sabemos todo. Que necesitamos aprender y que hay personas que en ciertas áreas
tienen muchísima más formación que nosotros. Y que ellos sirven como instrumento para que nosotros podamos aprender y profundizar. Y yo tomo todo esto, me nutro de todo ello, y yo empiezo a establecer también un orden, y de esta forma organizo las cosas y se las enseño a ustedes. Porque es mi responsabilidad, es mi compromiso que ustedes crezcan, que ustedes puedan avanzar, que ustedes puedan conocer, que cada día despierten más. Y sobre todo, que se den cuenta que esto es un estilo de vida basado en principios y no una religión. Ni quiero establecer gente religiosa. Quiero gente entendida, con nivel de discernimiento, de conocimiento, un nivel de conciencia alto. Personas que han trabajado su mundo interior, que están comprometidos con el cambio todos los días, que están rectificando su alma, que están revisando y nivelando sus cualidades, pero que aman la verdad, que la buscan, que la estudian y sobre todo que la practican. Esto quería compartirlo con todos ustedes y voy a seguir investigando sobre este tema y voy a seguirlo compartiendo en otra oportunidad. Nos vemos en la próxima. Shalom y bendiciones.